Hoy vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de el segundo libro de los Reyes. Vamos a abrir segundo libro de los Reyes y vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Y sentados? Firmes, guerreros, en pie de batalla. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. ¿Les parece? Amado Padre, leemos porque tú eres el autor de quienes somos cada uno de tus hijos. Leemos en el nombre tuyo, amado Jesús, porque tu sangre, por tu sangre, estamos vivos hoy. Y leemos bajo tu gloria, bajo tu poder, Santo Espíritu, porque si no fuera por la obra tuya en nosotros, nos perderíamos en este mundo de tinieblas. Dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. ¿De dónde? Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque el Señor me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Betel es Betel. Y Eliseo dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y dice el versículo 3, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, hijos de profetas, escúchenlo bien, entiendan la palabra, agárrela bien. Dice, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé. ¿Y qué les dijo? Callad. Ahora, versículo 4. Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Primero, ¿a dónde lo manda? A Betel. Luego ahora a Jericó. Y él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues, ¿a dónde? A Jericó los dos. Y miren lo que pasa en el versículo 5. Y se acercaron a Eliseo, ¿quiénes? O sea, en Betel había hijos de profetas, en Jericó habían hijos de profetas. Y se acercaron, ¿y qué le dijeron? Se acercaron y le dijeron los profetas que estaban en Jericó: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callar. Versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego tercera vez que te quedes aquí en Jericó, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? Al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones, de nuevo, otros 50 también en el Jordán, de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado. Y pasaron ambos ¿por dónde? Por seco, no por charco, por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: ¿cuántas veces había dicho Eliseo a Elías: yo no me voy?
Vive el Señor. Y llega y le dice aquí en el versículo 9, ¿qué le dice? Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción ¿de qué? De tu espíritu. ¿Eso es el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Eso el Espíritu Santo lo que está pidiendo? Versículo 10. Dijo él, ¿qué le dijo? Te ruego que una doble porción de tú. La palabra tú es la que indica qué espíritu es, y está en minúscula. Si está en mayúscula es el Espíritu Santo, si está en minúscula es espíritu de hombre. ¿Ok? Ahora, y le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no. Y aconteció que yendo los dos hablando, miren tan hermoso, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Imagínense la escena. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, ¿qué hizo Eliseo? Lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14, todos atentos. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas que hicieron, obedecieron y se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Cierra tus ojitos y clama conmigo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en el nombre del Cordero de Dios, tú eres revelación, tú eres iluminación, tú eres el que das la visión, tú eres el que das la llenura. Santo, Santo, pedimos en el nombre de Jesucristo que tomes tus escrituras, tus palabras de vida eterna, y como fuego marques, señales, siembres nuestro corazón con tus verdades para vivir la realidad de tu reino, oh soberano Rey, oh soberano Dios. Es en el nombre de Jesucristo que lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus asientos y prepárense. Ustedes sabían que la psicología enseña que muchas personas tienen diferentes influencias. La psicología enseña que muchos tienen algo que lo llaman un entrenador interno. ¿Cómo es? Un entrenador interno. Y que las personas que tienen ese entrenador interno son los que se levantan cada mañana y dicen, bueno, vamos a levantarnos, vamos a hacer un poco de ejercicio, y hacen ejercicio. Y dice, bueno, me voy a tomar rápido un cafecito, y luego sale impulsado al trabajo, se ducha, se arregla, sale. Y en el trabajo la persona es impulsada y dice, bueno, aunque hay problema no importa, vamos a ver. Y va en el trabajo y es motivado. Hay un problema, una máquina no funciona, algo así, y la persona, no pasa nada, no, vamos, y no discutan, no peleen, vamos a ver. Y empieza, vamos a buscar soluciones. Si no encuentra soluciones ahí, las busca por otro lado, y esa persona anda motivado. Llega a su casa, motiva a sus hijos, motiva a su esposa, y anda motivado. Eso la psicología lo define como que tiene ¿qué? Entrenador interno. Pero también dice que hay otro prototipo de personas que tienen un acusador interno.
Ahora vamos a mirar y analizar cuál tenemos. ¿El acusador interno o el entrenador interno? ¿Y cuál es el acusador interno? Son las personas que dicen, me estoy poniendo muy gordo. Yo de verdad es que soy feo, ¿no? Se miran al espejo, pero mire mis orejas, pero mire mi cabellera, pero mire ese pelo, pero mis cejas son muy juntas, muy separadas. Son personas que andan diciendo, yo no sé por qué soy así. Luego tienen un problema y dicen, Dios mío, una desgracia, se les viene el mundo encima. Si es economía, no, voy a perderlo. Y las cuentas llenas, pero ellos dicen, me quedé en la ruina. Y las cuentas tienen dinero. Pero ¿qué es lo que los guía? Un espíritu fatalista. ¿Cómo les dije que se llamaba? Un acusador interno. Uno que lo acusa. Llega una circunstancia en la familia y ya dicen, wow, este es el fin de mi familia. Un problema con el esposo, wow, divorcio seguro. Siente un pequeño dolor, wow, ya, de esto moriré, seguro. Entonces, la pregunta es, si eso enseña la psicología y la psicología lo enseña, que uno tiene que atender estos problemas hablándoles directamente. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Eso se llama, según la palabra de Dios, ¿qué espíritu tengo yo? Si quieren vamos al Salmo 51:10. Y en el Salmo 51:10 usted va a saber que hubo un hombre que lo acusan de adúltero. Escúchenlo bien, escúchenlo bien. ¿Cómo lo acusan a ese hombre? De adúltero. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se llama? Tuvo un alto cargo. ¿Cuál era su cargo? Rey de Israel. Escogido desde joven como rey de Israel. ¿Cuál era su nombre? David. Ante los hombres, teólogos, filósofos y el pueblo de Dios, hijos de Dios, la iglesia, que dicen, David, uy, sí, el que pecó con esa mujer. Pero ¿cómo lo llama el Señor? Es la pregunta. ¿Lo llama cómo? El hombre conforme a mi corazón. Imagínate. ¿Lo están entendiendo? Ahora, entonces, David era un hombre de impulsos. David era un hombre que no tenía miedo a las consecuencias. Veía un león, un lobo, lo dice la palabra, y los enfrentaba todo por sus rebaños. No pensaba me va a matar, no pensaba muy fuerte, tiene garras, tienes colmillos, no miraba eso. Escúchenlo bien, el espíritu de una persona que tiene un motivador dentro, nunca mira lo que tiene en contra, sino mira las posibilidades que tiene. El que tiene un espíritu acusador, ¿qué va a hacer? Yo no valgo nada, escúchenlo. Yo soy muy pecador, es que yo soy muy guarro, yo soy muy sucio, yo siempre estoy, pero es que yo no, esto de... Escuchen, la persona que es cristiana y tiene un espíritu acusador, ojo aquí, es una persona que se va a sentir siempre acusada y se va a sentir un miserable, así, delante de Dios, no. Y cree que en la iglesia todos son santos y él es la basura. Creen que en la iglesia es una taza de leche y que él es el mosco de que está ahí. ¿Lo están entendiendo? Y él lo lleva oculto ahí, guardado. Pero ¿saben por qué es? Por el espíritu que hay. ¿Qué dice el Salmo 51:10? Miren la oración de David. Crea en mí, oh Dios, ojo, o sea que esto, un corazón limpio. ¿Qué dice? Crea, no avancen, que es que así no se estudia, ¿no? ¿Por qué lee más?
Solo ese. Crea en mí un corazón limpio. Ojo, número 1. Tu corazón y tu oración tiene que ser, ¿por qué? Limpia mi corazón. Eso lo entendía David. ¿La iglesia lo entiende? El mal genio, la rabia, la ira, las contiendas, los celos, las disensiones, las herejías, los pleitos, ¿de dónde salen? Dice la palabra, del corazón. O sea, ¿tú qué tienes que pedir que limpie? ¿Y cuántos piden limpieza de otras áreas? Limpia mis manos, no, limpia mis ojos. No, es, si tus ojos son sucios, ojo, no son tus ojos, es lo que mueve tus ojos. ¿Y quién mueve a tus ojos? Tu corazón. Todas las inclinaciones de un ser humano salen del corazón, ¿entendido? Entonces nosotros debemos pedir, limpia, oh Señor, crea en mí un corazón que limpio. ¿Qué es crear un corazón limpio? Un corazón que ame la santidad. Un corazón que ame la santidad. Les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Usted ama la santidad? No hable presuroso. Nunca se lance a decir aménes a lo loco, porque le pueden decir amén. Mentiroso. Y no yo, tu corazón. Tú amas la santidad y tú sí. ¿Y en qué estaban entretenidos tus ojos ayer? ¿Y tu mente qué estaba atesorando ayer? Entonces, ahí es donde yo debo decir, escuchen, yo no lo estoy acusando a usted, estoy acusando a su corazón. Y el dueño del corazón, ¿quién es? El que tiene la voluntad sobre el corazón, ¿quién es? Tú, Dios te lo dio. Algunos son muy sabios en la iglesia. Yo ya se lo di al Señor, Él sabrá. Se lo dieron y que el corazón mande. Y si hace burradas, guarradas, locuras, vulgaridades, obscenidades, es el corazón, yo no sé, yo ya te lo di. Hace 50 años, hace 20 años, 10 años es tuyo. No, el corazón se regenera día a día, se limpia día a día, se presenta día a día. ¿Cuántos comen con cuchara, con tenedor y cuchillo? Levanten la mano. No comen con la mano, como indígenas todavía. ¿Y usted lava esas cucharas, utensilios cada vez que come o no? ¿Y entonces por qué no lo hace con su corazón? O sea que algunos en su interior son sucios. Si usted usó hoy el corazón, debe orar para guardarlo en el estuche al dormir limpio. Y por la mañana antes de cogerlo, limpiarlo y usarlo. Amén. Bueno, ahora sí, versículo 10, parte D. Y renueva, aquí viene la parte, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuál debe ser tu acción? Lávame, me lavo con tu sangre, me lavo con tu sangre. ¿Y cuál es la segunda acción? Señor, renueva, clama, gime. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios guíe, conquiste, dirija, motive, levante, anime tu corazón cada día, cada mañana. Y muchos se levantan. ¿No han oído eso que el esposo le dice a la esposa o la esposa al esposo o los padres al hijo? Uy, se levantó con el mico al hombro. Se levantó como una culebra, como una talla, como una serpiente, yo qué sé. ¿Por qué es? ¿Qué espíritu al levantarte te conquistó? ¿Rabia? ¿Celos? ¿Pereza? ¿Depresión? Algunos, no, hoy ni me he levantado, hoy ni me he duchado, estoy aquí en la cama, hoy no quiero salir. ¿Qué espíritu está gobernando ahí? ¿Es el Espíritu de Dios? O si estoy con derrotas, no quiero ni salir a trabajar, tantas deudas, yo me quiero morir todos los meses igual, paga y nunca termino de pagar. Ahora, ¿qué espíritu está gobernando ahí? ¿Qué espíritu?
Aquí David nos enseñó la lección más sobrenatural. Crea y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Tú lo estás pidiendo? ¿Tú lo clamas? Esa debe ser nuestra oración y nuestro clamor. Ahora nosotros vamos a ver 4 áreas, 4 lugares que el Hijo de Dios debe pasar. Segunda de Reyes 1:14 nos lo enseña. Primero que todo, hablamos de 2 hombres. ¿Cuál es el maestro? Elías. ¿Y cuál es el discípulo? Eliseo. Elías, el significado del nombre Elías es Eliyah, instrumento de Dios. ¿Cómo se llama? Instrumento de Dios. El nombre Elías significa instrumento de Dios. ¿Y cómo significa? ¿Qué significado tiene el nombre Eliseo? Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Presten atención. Todos, Dios nos puso en esto de ser congregación. Esto no es una idea de pastores, de sacerdotes, de levitas. No, porque ni levitas ya hay. Sí hay los que levitan, pero no hay levitas, sacerdocio levítico. Pero escuchen bien esto. La iglesia aquí nos la muestra bien representada el libro, lo que acabamos de leer en el capítulo 2 del libro 2 de los Reyes, nos muestra la iglesia. Y hoy vamos a saber cómo es la iglesia y cuáles lugares la iglesia muchas veces pasa. Son las estaciones, son las áreas, son los lugares que la iglesia tiene que llevar, que pisar. Ahora, vamos a empezar. La número 1 se llama tratando la carne. Vamos a ver esas 4 áreas, esos 4 estados, esos 4 lugares que la iglesia tiene que pisar. Ahora, ¿y cuál es el número 1? Empezamos y dice: aconteció que cuando quiso el Señor alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿De dónde? De Gilgal. Ahora, en primer lugar, ¿de dónde venían? ¿De dónde descendían? De Gilgal. ¿Usted sabe qué significa Gilgal? Gilgal significa círculo de piedra. Gilgal significa círculo de protección. Círculo de protección, Gilgal. Cuando usted estudia los nombres de todos los territorios es donde Dios te empieza a hablar y te empieza a enseñar cosas. Pero ahora, dice que Gilgal es un círculo de protección. Pero ¿por qué vamos a estudiar esto si estamos estudiando Apocalipsis? Escúchenlo. Porque esta enseñanza de Segunda de Reyes es concordante con el arrebatamiento de la iglesia. Si tú no pasas esas 4 áreas, esos 4 tiempos, esos 4 lugares, esas 4 estaciones en tu vida, no puedes ser arrebatado. Elías fue arrebatado y Elías es un símbolo de la iglesia que es arrebatada. ¿Lo entendemos? Y Elías es un símbolo de ¿cuántos fueron arrebatados? ¿Cuántos Elías? ¿1,000 millones de Elías? ¿50? 1. Por eso se dice que solo uno va a ser arrebatado. ¿Quién es? El cuerpo de Cristo. Solo los que son hijos. No los fanáticos, no los legales, no, hijos. No los que piensan en mi iglesia, mi denominación. No, hijos. El que se sienta y viva, luche, trabaje todos los días por ser hijo de Dios. Esos son. Ahora, si dijimos que en Gilgal, vamos a mirar Josué, vamos al libro de Josué, que está en el Antiguo Testamento, por si acaso, ¿no? Yo lo digo. Libro de Josué, el capítulo 5, Josué 5, 9, nos enseña lo que es Gilgal. Y la palabra del Señor aquí nos dice: y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros, ¿qué? El oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. ¿Entendieron algo todos? ¿Sí? ¿No entendieron? Claro. Por eso, escuchen,
Cuando tú estudias, tú dices, pero ¿cómo así que les quitó lo propio y por qué y cómo? Yo tengo que analizar la Biblia. Tú y yo debemos ser teólogos. ¿Qué es teólogos? Teo, Dios. Logos, ciencia. Hombres que analizan con su mente, con la ciencia que es el análisis, la mente, el análisis, analizando la palabra de Dios. Eso es analizar, estudiar a Dios. Amén. Muchos tienen títulos de teólogo y solo saben letra y no han analizado nada. Cuidado. Entonces para eso tenemos que ir al versículo 2 de Josué. Versículo 2. Estamos en el 5, el versículo 2. 5:2. 5:2. No podrán vivir. En aquel tiempo, como dice, el Señor dijo a Josué: alza cuchillos afilados y vuelve a circuncidar. ¿A quién? A la segunda vez a los hijos de Israel. O sea que se puede circuncidar 2 veces. Alguien dice, no, calmados. Y Josué se hizo de cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arolot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban como ya circuncidados, más todo el pueblo que había nacido ¿en dónde? En el desierto durante 40 años, por el camino después que hubieron salido de Egipto. ¿Cómo estaban? No estaban circuncidados. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron como muertos, por cuanto no obedecieron la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no los dejaría ver la tierra la cual él había prometido a sus padres. Bueno, escuchen aquí. Tenemos que analizar, estudiar la palabra. Entonces, ¿dónde fue que se hizo la circuncisión del pueblo del Señor? En Gilgal. En Gilgal. Entonces, esto para nosotros, ¿qué simboliza hoy? Que todo hijo de Dios que quiera ser arrebatado para el cielo, el primer punto es que debe tratar con su carne y sacar el prepucio de pecado. ¿De dónde? De su corazón. O sea que aquí nos vamos a enfrentar a algo. Toda vida necesita, que conoce a Cristo, ser circuncidada, quitar el oprobio. ¿Qué dice la palabra del Señor en Colosenses 2:11? La palabra de Dios en Colosenses 2:11 nos habla acerca de este tema, de lo que es la circuncisión. En él también, escúchenlo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, es espiritual, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso como carnal, en la circuncisión de Cristo. Cuando yo acepto a Cristo, ojo aquí, yo tengo que aceptar la muerte de mi carne. ¿Y qué es carne? ¿Qué es carne? Carne es todo lo que se opone a Dios que vive en mí. Y la carne toma el control de un hombre desde su corazón. Por eso la pregunta es, ¿habrá en el pueblo de Dios quienes reconozcan su carne? Mire, el problema número uno de la iglesia, número uno de la iglesia, ¿saben cuál es? Que muchas veces los hijos del Señor no disciernen que el pecado está en la carne y que el pecado debe ser expulsado de su cuerpo, y piensan que el apóstol Pablo en Gálatas 7
nos habla claramente, miento, en Romanos 7, nos habla claramente cuando dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? El que peca no soy yo, escúchalo bien, sino el que me impulsa a pecar, ¿quién es? La carne. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Morir a la carne. Cuando todos cristianos tienen que pasar por Gilgal. ¿Gilgal qué es? Una batalla con su carne. Y en esa batalla tiene que haber un sacrificio. Y decir, hoy va a ser Gilgal, hoy muero al pecado. Pero hay diversas formas de vivirlo. Algunos van a tener que pecar, hasta que se harten y queden hastiados de pecado y digan, Señor, sálvame. Ya no quiero más este pecado, mira cómo me esclaviza, me gobierna. Otros van a verlo y van a decir, yo no quiero nada con eso. ¿Lo entienden? Hay diferentes. ¿Por qué? Porque hay varios espíritus en nosotros. En unos va a haber un espíritu que les va a decir, hombre, pero esperemos un tiempo. En unos va a haber un espíritu que le va a decir, pero yo no tengo que ser exagerado. ¿Y dónde dejo mis amigas, mis amigos? Uy, no, me pierdo la rumba, los partidos, la juerga y las amiguitas. ¿No? ¿Qué más te dicen? Y las palabritas y las miraditas. Entonces, pero en otro hay un espíritu diferente que dice, wow, Señor, tú lo diste, lo entiendo todo por mí. Desde hoy voy a procurar nada, cero carne. Y se vuelven, ojo, cristianos radicales. Por eso siempre va a haber una lucha entre cristianos radicales y cristianos como mediocres. Va a haber una lucha, porque el radical dice, pero si ya estamos en Cristo, y el otro va a decir, bueno, no estamos, es que yo me doy mis escapaditas, ¿no? No hay escapaditas. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en Juan 3:6, todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es espíritu, y lo que nace del espíritu, espíritu es él. ¿Cómo nacimos? En la carne. Los pecados de nuestros padres son los mismos nuestros. Todo lo que nuestros padres tenían es lo que quiere vivir en mí. Pero por eso todo hijo de Dios un día debe morir a la herencia de pecado de su familia, de sus hermanos, de sus descendientes. Pregunta, ¿ya moriste? ¿Y cómo se muere? Ya que lavaste todos los pecados de tu descendencia en la cruz del Calvario y decidiste, no voy a ser igual ni a papá, ni a mamá, ni a mi hermano, ni a mi tío, nadie. Ahora mi ejemplo, mi testigo de vida, ¿quién va a ser? Cristo Jesús. Miren, hay muchos. Yo sé que en el mundo aprendemos que muchos padres, el chino, el niño se parece a mí. Eso no es para estar orgulloso. Lo mejor es que tú puedas decir, wow, veo en mi hijo a Cristo, en mi esposa a Cristo, en mi esposo a Cristo, o que tu pareja te diga, veo a Cristo en ti brillar. Lo que piensas, lo que actúas. Pero si se ve a tu madre, a tu abuela, al mañoso de tu tío, ¿cómo estamos? Tenemos que ir a Gilgal. Gilgal es circuncidar la carne. Ahora, nacimos del pecado para pecar. Tu cuerpo nació en pecado, por eso a él le fascina pecar. Por eso dice el apóstol Pablo que el que diga que no peca, ¿cómo dice? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. A tu cuerpo le fascina pecar. ¿Y a ti? Al cuerpo le gusta pecar. ¿Y a ti? ¿Quién gobierna el cuerpo? ¿Tú o el cuerpo manda? Por eso yo, el alma, la persona, debe presentarle combate, lucha a la carne. ¿Para qué? Para que pueda ser elevado por el Señor
en santidad, como lo fue Elías. Amén. Ahora, ¿el pecado qué es? Si nacimos del pecado, tenemos que morir al pecado para vivir ¿cómo? Con Cristo. ¿Y cómo debemos vivir con Cristo? Muertos al pecado. Pero ahora, usted sabía que el pecado, todo el mundo lo que ve del pecado, ¿qué es? Del cuerpo, de la carne, ¿qué es? Ay, el robo, el adulterio, los chismes, la mentira, la rabia, los celos. ¿Y cuántos no ven las habilidades del cuerpo, los dones del cuerpo? ¿Y cuántos no ven la bondad del cuerpo? Esa falsa bondad que te dice, no castigues al niño, pobrecito, aunque haya hecho lo peor. Esa bondad que te dice a ti, hiciste algo sucio, lo más, horrendo ante el Señor, y te dice, bueno, pues todos pecamos, todos somos carne. Y te quedas así, tan pancho como dicen. Esa es la falsa bondad de la carne que yo debo mirar, descubrir, observar. Ahora, la sabiduría. La carne tiene sabiduría e inteligencia. Uy, no, yo voy a hacer esto, yo mejor hago por aquí, por allá. Eso, si un hijo no conoce la carne, cae bajo las trampas de la carne. Por eso se enseñó ya en este estudio de Apocalipsis que todo hijo de Dios se debe rendir al señorío de Cristo. Ni su sabiduría, ni su inteligencia, ni su experiencia, ni su coherencia, ni su percepción deben gobernar su vida, sino lo que ordena la palabra del Señor. Amén. Yo sé que esto no es para gritar fuertemente, pero es la palabra del Señor. Ahora, Gilgal es un lugar y un momento donde somos conscientes como seres humanos que tenemos que morir a la carne. ¿Por qué? Porque ser circuncidados duele, trae lágrimas, trae dolor y gritos. Miren, yo no sé ustedes, pero la pelea de la carne es dura. Si usted dice, no, yo muevo eso fácil, hay dos posibilidades. Número uno, que tú tienes un espíritu que el Señor te dio, que le es más fácil guardarse. Y número dos, que tú nunca has muerto y admites vivir con la carne. Pero si tú has muerto a la carne, se los digo yo como testimonio, es duro. Y tendrás que llorar lágrimas de sangre. Morir a la carne, pelear cara a cara con la sangre, con la carne pecadora, te va a sacar dolor, gemidos de muerte. Gemidos de muerte. Dios nos llama a eso, pero ahora lo vas a enfrentar. Ir a Gilgal no es fácil, porque lo tienes que decidir. ¿Voy a morir o no voy a morir? Muchos salen de los cultos, de las reuniones, del cuarto de oración, igual de vivos que entraron, y nunca salen resucitados con Cristo. ¿Por qué? Porque nunca han decidido vivir y hacer lo que solo se hace en Gilgal, que es morir a la carne. Número 2. Busquemos Génesis 12:8. ¿Qué significa? ¿A dónde dice en Segunda de Reyes que le dice? Versículo 2. Y le dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive el Señor y vive tu alma, mi amado Eliseo, que no te dejaré. Y entonces descendieron los dos a Betel. Escuchen, el maestro Elías y su discípulo, ¿cómo se llamaba? Eliseo. Lo primero que Eliseo tuvo que hacer para estar al lado de Elías, ¿qué fue? Tú aquí, sucio, no me vives. Gilgal, muerte a tu carne, muerte a tu estado pecador, muerte a tu estado humano.
¿Usted oye hablar ahí de la familia de alguno de los dos? ¿De los hijos? ¿De los nietos? ¿De la esposa de ellos? Usted oye simplemente de ellos. Escúchenlo. Esto es duro para la iglesia y la iglesia esto no lo quiere oír. Pero se lo digo yo. Un hijo de Dios anda solo. Porque su número uno es Dios. Por encima de todo. Y Jesús lo dijo. No lo dijo ni un apóstol ni un profeta. Jesús dijo, el que no muere a esposa, a hijos, a padres, a hermanos, no es digno de seguirme. Con eso se lo digo todo. Si usted ama mucho, ay, es que la familia el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes. Y Dios dice, y yo, no, tranquilo, tú estás ahí, por ahí perdido entre nosotros. No, no, no. Tú tienes que sacarle tiempo a Dios. Tú tienes iglesia. ¿Quieres ser arrebatado? ¿Quieres ser parte de una iglesia santa? Tienes que sacarle tiempo a Dios. Vive a sola con Dios. Ay, no, pero en pareja oramos. ¿Y tu intimidad qué? La intimidad que no cuentas qué. No, es que somos como uno solo. A mí no me vengan con historias, como dicen. Tú tienes que entregar tu intimidad a sola. Tú no te vas a ir de la mano de tu esposa, tu esposo al cielo. Vas solo y entras solo. ¿Lo entienden? Y eso es un mandato. Ahora, cuando estamos en Betel, ¿qué significa Betel? Casa de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el versículo 2 del capítulo 2? Que dice, ¿qué pasa allí? Génesis 12, ¿ya lo tienen? Pero yo no. Génesis capítulo 12, ¿y qué versículo les dije? El 8. Miren lo que pone la palabra. Miren lo que sucede. ¿Están hablando de quién? En el capítulo 12, ¿de quién se habla? De Abraham. Miren lo que él dice, Abraham. Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de ¿qué? De la casa de Dios, porque Betel es casa de Dios. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar ¿a quién? Al Señor. E invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿De qué nos está hablando aquí? Ojo. ¿Dónde construye un altar Abraham? ¿En dónde? En Betel. Y ese lugar, ¿cómo queda designado? Casa de Dios. Escúchelo bien. Tú eres casa de Dios. Y tú en tu casa, ¿qué debes hacer? Debes tener un altar para Dios, donde dedicas tiempo al Señor. Amén. Ahora no me salgan con imágenes, velitas, y digan, el pastor lo dijo. Y luego queda uno, así predico yo. Tengo estampitas. No te harás imagen alguna de lo que estás en los cielos. Ese es el lugar donde oras y se vuelve íntimo, el baño, una habitación, el salón, no sé dónde. Ahí está tu altar con el Señor, que tú todos los días le presentas ahí tus luchas, tus batallas, tus guerras. Ahora, pero lean, todo hijo de Dios tiene siempre que salir de la comodidad de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo. Tú y yo compartimos un lugar que se llama mundo, y si no fuera por ese mundo seríamos diferentes, porque solo habría santidad en nosotros. Pero miren en Génesis 13, vamos al Génesis 13, y miren el versículo 3. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. ¿Desde dónde? Desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel, y Jai, al lugar de altar que había hecho allí antes. En el capítulo 12, 8, muestran que por qué salió Abraham de Betel, de la casa de Dios, y se fue ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué se fue? Por lo que salimos todas las mañanas muchos a trabajar, ¿no?
¿A qué salió? Por comida, porque empezó a haber escasez. Yo les dije que en la cena lo que hoy vamos a aprender. En la casa de Dios siempre va a haber escasez. Para que tú tengas que ir a Egipto. Y así se prueba cómo está tu altar. Tu altar. Si es un altar firme que está siempre con madera fresca, bueno, fresca no, seca, con madera, está siempre listo para encender, siempre está con el fuego encendido. ¿Qué le tocó a Abraham? Salir en el capítulo 12, salir a Egipto. ¿Por qué? Porque había escasez de alimento. Y le tocó ir a la tierra de pecado llamada Egipto, ¿verdad? Y llega a Egipto. Y allí es cuando de pronto en el capítulo 13, en el versículo 3 y 4 es donde dice que él se acordó. Escuchen, miren lo tremendo. ¿De dónde? Miren lo que dice. Versículo 3. Y volvió por sus jornadas del Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Escuchen, usted ni yo jamás podemos construir un altar en Egipto. ¿O cuántos tienen en su trabajo o con su amiguita un centro de oración? No se puede decir lógico. El mundo es mundo. Pues Abraham no pudo establecer ¿qué? Un altar en el lugar de pecado llamado Egipto. ¿Y qué tuvo? Se vino desde el Negev, se vino ¿a dónde? A Betel. Y allí volvió y encendió el ¿qué? El altar. Y, oh Señor, tu presencia la necesitaba. ¿Dónde había estado? En Egipto. Ahora, ¿qué simboliza esto? Que todo hijo de Dios, Betel significa, el punto número 2, que tú y yo tenemos que lidiar con el mundo. Eso tú no lo vas a cambiar. Nunca el mundo va a desaparecer, en el sentido mientras estemos vivos. O sea, vamos a tener luchas con el mundo. En el trabajo, los hijos ¿a dónde van a estudiar? ¿A dónde? Al mundo, a Egipto. ¿Quién los adoctrina? Egipto. Los esposos ¿a dónde van a trabajar o esposas? A Egipto. ¿Cómo llegan a casa? ¿De dónde llegaron? De Egipto. ¿Ah? ¿Quién les cobra el alquiler, los servicios, todo eso? Las cuentas, el fin de mes, ¿quién es? Egipto. ¿Dónde vivimos? ¿Y tu casa qué es? Betel. ¿Y dónde está fuera de las puertas? Egipto. Abre la puerta para la calle, bienvenido a Egipto. O sea que si tú no tienes un altar bien establecido en tu casa, por fuera te parten las piernas. ¿Lo entienden, mi hermano? Esa fue la segunda enseñanza que le dio Elías a Eliseo. Siempre tienes que llevar el altar encendido. Pero ahora, ¿cuántos van? Sí, abren la puerta, escuchen, estoy en la casa, sí, aleluya, salmos, todo, aleluya, y eso se pasean, y hasta los esposos, o los hijos, ¡ma! Y salen, abren la puerta, salgo a Egipto, voy, vuelvo en un rato, cierro. Y el mundo los ve como agentes 007. ¿Qué significa? Ultra secretos. ¿Saben que eres hijo de Dios? Que dicen, eres y no me echan, Dios mío. No es así. Tú adoras en tu trabajo, tú entregas tus jefes, tus compañeros, oras por ellos cuando estás en casa. Muchos tienen grandes y graves problemas, ¿saben por qué? Porque en el lugar de Betel, en la presencia de Dios, no entregan el Egipto que tienen que recorrer cada día.
Un hijo de Dios debe orar. Y un hijo de Dios, ¡ojo! El altar nunca se debe quedar en casa. ¿Dónde va el altar? Dentro de mi corazón. ¿Qué me dijeron? Yo alabándolo. ¿Qué me dijeron? Yo alabando. Pero algunos alaban y luego ¿no? Ay, perdón, Señor, pero es que no, el fuego acá. ¿El fuego qué hace? Consume lo malo. ¿El fuego cuál es? ¿Cómo se enciende el fuego? Con alabanza, con adoración. Siempre. ¿Amén? ¿Queda claro este punto? Ahora, Primera de Corintios 10:13, que nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará con ella, ¿qué? La salida. O sea que si tú sales a Egipto a trabajar, a hacer negocios, lo que sea, para traer comida a casa, Dios te dice: esa chica yo sé que te gusta, pero no te gusta a ti, es a tu carne. Ojo, ese que te cae mal y lo quisieras degollar, tranquilo, él es criatura de Dios, apréndelo a amar. Así es que vive un hijo de Dios, viendo con los ojos de su Señor, porque el fuego en el altar está encendido. ¿Amén? ¿Amén? Dios, estoy forzando amén. Vamos al punto número 3. ¿Cuál es? Estamos en Segunda de Reyes, nunca se olviden, no lo quiten. Pero si están con móvil se le pierde. Y en Segunda de Reyes 2, luego que le dice, hay otro lugar. Versículo 3 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: sube, que el Señor te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo: sí, yo lo sé, callar. Miren el versículo 4. Elías se volvió y le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Le dijo: quédate en Jericó. Y él dijo: no, Señor, vive tu alma, que yo no me quedo aquí. Me voy contigo ¿a dónde? Escuchen, vamos a un momento el versículo. ¿Cuántos hijos de profetas vinieron? 3 grupos, 50, 50, 50. Escúchenlo por favor. Usted sabía que esto nos enseña cuántos Eliseos eran. Eso es el 1%, ¿verdad? En 50 solo uno. En 51 solo uno. ¿Cuántos? Estos hijos de profetas eran hijos de profetas. Hijos de profetas. O sea, descendientes de conocedores de la palabra del Dios vivo. ¿Y qué hacían? Discordiar ¿a quién? Al único que estaba buscando la doble unción. ¿Qué es la enseñanza aquí? Tú vas a tener a los que se llaman de boquita, hijos de Dios, queriendo dañar lo que tú buscas del Señor. Eso es lo que enseña ahí con Eliseo. Hijos de profeta. ¿Ustedes saben qué hicieron luego los hijos de profetas? Luego más adelante al final del capítulo, ¿qué es lo que dice? Que empieza a realizar milagros Eliseo. Y no se burlaban de él y le decían: calvo, calvo, calvo. Como si fuera calvo, igual que yo, que soy así de melenudo. Hasta que llegó un punto en que Eliseo ordenó, salieron 3 osas y los despedazaron, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Alguien dirá: ¿por qué lo hizo? Porque eran, escúchenlo, que eran tibios, y todo lo tibio se vomitará de la boca, dice el Señor en Apocalipsis. Los tibios siempre reciben juicio. Uno consagrado es guardado. Miren a Eliseo, lo incordiaban, le decían: se te va tu maestro, se te va tu esto.
Ellos eran hijos de profetas, habían recibido la revelación también de que Elías se iba a ir. No deberían estar 51, luego 101 y luego 151 detrás clamando: Eliseo, Eliseo, enséñanos, guíanos. ¿Cuántos subieron? Uno, Eliseo. 150 paganos, 150 carnales, cristianos carnales, 150 mediocres, 150 que tuvieron revelación de Dios y se perdieron la revelación. Tuvieron revelación, pero no fueron iluminados. Tuvieron revelación, ojo aquí, pero no tuvieron la visión que tuvo Elías, y mucho menos la de Eliseo, que seguía a quién, donde estaba la unción. ¿Y qué es unción? Donde él veía presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué pasa eso? ¿Dónde estaban esos hijos de profetas? En escuelas proféticas. ¿Cuántos se las pasan estudiando? Con maestros carnales pecaminosos y no disciernen? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es fácil. Nunca estudian. ¿Cómo? Pero si tiene el título. Tienen título. Duraron años, pero nunca usaron el cerebro en la presencia del Espíritu Santo, para que el maestro no fuera un hombre. El revelador, el iluminador solo es el Espíritu Santo, y Él es el que te dice: esto es y esto no es. Y hoy en día igual la historia se ha repetido. Miles de hijos de profetas llamados hijos de Dios que nunca buscan la verdadera presencia de Dios. Y por ahí hay uno que otro Eliseo buscando de verdad, diciendo: yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Un Eliseo, ¿sabe qué le dice al Señor? Yo no quiero pasar por esta vida de rositas. Yo no quiero pasar por esta vida y que tú me digas que perdí el tiempo. Eso hace un Eliseo. Un Eliseo busca al maestro de maestros en la presencia y dice: ¿qué quieres? Le dice primero a Gilgal: muere, y aprende a morir. Luego le dice: vas a crear un altar en Betel, pero vas a aprender a lidiar con el mundo. Y luego el número 3, ¿qué es? En Jericó vas a aprender a tratar con el enemigo. Jericó, ¿qué significa? Ciudad de la luna. ¿Y dónde estamos? ¿En qué ciudad vives tú? La ciudad del murciélago. ¿No es la ciudad de la noche? ¿Dónde viven los murciélagos? En la noche. ¿A qué hora salen? 6 de la tarde. ¿Lo entienden? Ahora, Jericó significa también maldecido. Vamos a Josué 6:26 para que entendamos en Josué 6:26 lo que significa en esos tiempos, lo que era el significado de esta palabra Jericó, de esta ciudad que tuvo que conquistar. Dice el versículo 26: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, escúchenlo: maldito delante del Señor el nombre que se levante, ojo, el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre los hijos menores asiente sus puertas. Usted sabía, esto no es parte de lo que hoy vamos a ver, pero usted sabía que Jericó fue reedificada, y los 2 intentos de reedificación que hubo, los primogénitos fueron maldecidos y murieron. Esta palabra de Josué 6:26 se cumplió, cayó la maldición sobre los que lo intentaron reedificar 2 veces. La palabra de Dios es certera, escuche, es viva, pero ¿sabe quién le da la vida? Tú, cuando invocas el nombre, el autor del que la escribió, y ella se vuelve viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo en ti, porque empiezas, ojo,
dentro de ti a cortar el pecado, a establecer la presencia de Dios y aprendes a lidiar con el enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6:12? Versículo más machacado no podemos tener, ¿verdad? Efesios 6:12, ¿qué pone? Porque los hijos de Dios no tenemos lucha contra personas de sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas, que moran ¿dónde? En las regiones celestes. Escuchen esto. La palabra de Dios, ¿qué es lo que nos enseña? Que nosotros, los hijos de Dios, la lucha no es papá, mamá, mi primo, mi hermano, mi yerno, no. Mi cuñado. ¿Ustedes sabían cuántas familias tienen unos problemas ancestrales, divisiones? Hijos que se aman y no se pueden casar porque los padres tienen divisiones. ¿Qué quiere decir? Que son padres, madres, familias, generaciones, ojo, que no viven Efesios 6:12. Así se congregan. ¿Y qué es Efesios? Que la lucha no es contra... Vamos a Josué 1:3, ¿qué dice? Yo os he entregado, en Josué 1:3 dice, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es una promesa. ¿Para conquistar quién? Jericó. Jericó, ¿qué significa? Mundo. Jericó significa maldición. Jericó, la ciudad de la noche, la ciudad de pecado, la ciudad de la luna. Ahora, muchas personas conocen solo la lucha entre el espíritu y la carne. ¿De qué estoy hablando? Ojo a este trocito, por favor. Muchos dicen, sí, la Biblia habla de que hay una lucha en Romanos, creo que ha dicho por ahí, en algún lado de Romanos, que hay lucha entre el espíritu y la carne. Una pregunta, ¿tú ya la estás viviendo? Es diferente saberlo a vivirlo. Si tú no has entendido que la lucha que tú sostienes con tu carne es la guerra contra el enemigo, estamos fritos, iglesia. El mal genio ese es la lucha contra el enemigo. Tienes que identificar a espíritus que te vienen a influenciar. Ese odio, esa pereza, esas, estoy hablando puro mexicano, ¿no? Dios mío. Yo quiero el lenguaje del cielo. Entonces, escuchen esto. Estoy así, manito. Un hijo de Dios tiene que identificar el espíritu que lo influencia, la mentira. No puedo decir la mentira, pues la tengo que enfrentar un día. ¿Qué es la inmoralidad? Pues enfrento y digo, no, ya no más, hasta aquí llega. Eso es enfrentar al enemigo. El enemigo viene disfrazado de sentimientos, de emociones, de pasiones, de sueños, de metas, de logros. ¿Cuántos están que se matan por una moto, por un coche, por un piso, por un apartamento, no sé cómo, por una casa? Por tener, es que si yo no tengo casa soy miserable. Y esa es la meta de su vida, ojo aquí. Y el enemigo usa esos falsos sueños, ¿para qué? Para oprimir y para arrastrarlos como él quiere. Y no pueden vivir la libertad que es en Cristo Jesús, ¿lo entendemos? Por eso muchos han leído Gálatas 5:17. ¿Lo han leído? Ábrala. Gálatas habla de las obras de la carne, pero muchos sí se las saben, que son adulterio, fornicación, laxilla, inmundicia. Perfecto. Pero ellos no han entendido, mucho hijo de Dios no ha entendido que esa lucha que hay en él son influencias demoníacas. ¿Lo están entendiendo? ¿Qué enseña la psicología? ¿Y cómo está dañando, destruyendo vidas, destruyendo futuros la psicología hoy? Y la psiquiatría. Escúchenmelo bien. Si han oído lo de la ideología de género, ¿no? ¿Qué es eso? Son entes espirituales que entran en el intelecto, hablan a una persona
y la llevan a un lugar, a un estado, hasta hacerla creer y vivir algo que ella no es. ¿Lo están entendiendo? Esa es la guerra que es un hijo de Dios. Pero ahora muchos dirán, uy, sí, líbranos, Señor. Y el odio, y los celos, y la rabia. Y todo eso, todo lo que la palabra dice, las obras de la carne, ¿qué? ¿Eso no vale? Ah, hijos de Dios. Todo eso le tenemos que hacer frente. Ahora, al final de los tiempos, Satanás redoblará su ataque para impedir que los creyentes sirvan conforme a la voluntad de Dios. Jericó no cayó. ¿Cómo cayó Jericó? ¿Por poder humano? Por poder espiritual sobrenatural. ¿O no fue así? Jericó cayó por poder sobrenatural. ¿Y cómo cayó? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en Jericó? Toda una semana, ¿verdad? ¿Cómo? Sitiándola. ¿Qué sitiándola? Asustándolos, trayendo ¿qué? Lo que ellos no tenían, que era la presencia de Dios, y se iban en silencio. ¿Qué le dijo en Josué 1:3? Y yo os he dicho, como dije a Moisés, que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he entregado. ¿Y qué hacían ellos? Pisando, diciendo, este lugar es el que el Señor me dio. Bueno, escuchen, a veces vemos eso mucho en la iglesia, ¿no? Pero ¿ustedes creen que es un terreno físico? ¿Un terreno? Primero, para que un hombre posea un lugar, tiene que primero haber conquistado su corazón, o sea, su guerra interior. ¿Cómo Dios te va a dar una ciudad si eres esclavo de pasiones y deseos? Piénsalo, no es lógico. Los ministerios Dios se los da a los que van conquistando el área de su corazón. Dios no da ministerios porque un ministerio, escúchenlo, el ministerio es toda una vida, es el reflejo de una vida. Pero muchos quieren tener una vida aparte y aparte el ministerio. Eso no es con Dios. ¿Lo entendemos? A mí no me juzguen lo privado. A mí no me juzguen. No, no y no. Lo que soy en lo íntimo, soy en el ministerio. ¿Lo entienden? Por eso un hijo